Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticia hablamos de... Todos los juicios políticos deberán pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Esa es la máxima propuesta que trae consigo la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De esta forma, el Parlamento ecuatoriano pretende regular el poder que tiene la Comisión sobre las acciones de control político. El hecho de que los procesos pasen a pleno permitirá que los 137 legisladores cumplan con su función de fiscalizar. Además, que el debate sea más profundo sobre un juicio, ya que no serían solo 14 legisladores quienes tienen el poder de decisión. En el 2019 y 2020 se llevaron al pleno 4 procesos, de las exministras María Fernanda Espinosa y Verónica Espinosa, de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y del exministro de Cultura Raúl Pérez Torres. El CAL aún tiene pendiente calificar los pedidos de juicio político contra el procurador Íñigo Salvador y la ministra de Gobierno María Paula Romo. El asambleísta de Creo, Roberto Gómez, está aquí en los estudios de Pichincha Universal. ¿Sería esta una buena alternativa? Es decir, que todos los juicios políticos pasen al pleno para que se dé trámite a juicios que están estancados años luz. Muy buenos días, sí. Entre otros, el que usted sabe. Sí, correcto. Yo creo que lo que hace el oficialismo con sus aliados, con Luis Pachala, que es aliado del oficialismo, y ustedes lo pueden confirmar con sus votaciones, y seguramente si tuviéramos sus registros telefónicos viéramos que llama más a Jimena Peña y a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de cualquier otra persona en términos de política. Cuando el oficialismo no tenga estos aliados se evidencien, y estos juicios políticos, independientemente de las preferencias de quienes deberían hacer oposición y hoy solapadamente pretenden seguir ayudando al oficialismo, dejen esas prácticas, podremos nosotros hacer un papel de fiscalización mucho más fluido y el que la ciudadanía requiere. Yo creo que el juicio político a la ministra de Gobierno, que es la responsable política por la inseguridad que el Ecuador vive hoy, todos los días vemos que ya no se puede ni caminar frente a un centro comercial que viene un delincuente y te mata. No es que te golpea y te lleva tus cosas, que estaría muy mal, es que te mata. Yo creo que el responsable político de eso es la ministra de Gobierno, y en tiempos normales de política donde no hay un blindaje por parte de quienes deben hacer oposición, en este caso particular, quien coordina el bloque de la Unidad por el Cambio, que se llamaba así cuando nosotros lo creamos, cuando no hay ese blindaje, los ministros pagan políticamente lo que les corresponde pagar políticamente. Por eso es que esta nueva alternativa de que los juicios políticos lleguen al pleno es una cosa que también propuse formalmente como reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y va a evidenciar, pues, dicen que han roto el acuerdo porque no les permitieron a la señora Tamaín que llegue al pleno. ¿No es verdad? ¿Cómo así no les importó romper el acuerdo cuando 3 días después de firmarlo prácticamente María Fernanda Espinosa no fue censurada en el pleno de la Asamblea Nacional? ¿Cómo así? Y luego de eso han pasado 2 cosas. Y en las 2 cosas se salió el coordinador de la bancada y sacó unos cuantos que fueron suficientes. ¿Se acuerda usted del comentario del presidente sobre los acosos sexuales de los feos? Sí. Pues hubo un cambio de orden del día por eso. Y vaya a ver las votaciones, vea si el señor Pachala se salió o no. Ese es otro partido, y que ha puesto al bloque de oposición en manos del oficialismo. Y luego, mire, la votación sobre la libertad de expresión. Nosotros hemos defendido 10 años que los medios tienen la libertad de decir lo que les convenga, con los parámetros que la profesión y la ética les indique, y combatimos la ley de comunicación. Y eso era solamente, la pregunta hay que hacerse solamente para los medios en tiempos de que el presidente anterior, Correa, tenía un problema con los medios, o era cuando el presidente actual también tiene un problema con los medios que le son opositores o que lo critican de una manera. La pregunta es, ¿este tema es con dedicatorias o este tema es un concepto general que uno defiende? Vaya a ver cómo votaron, pues por pedido del coordinador Luis Pachala,
los del movimiento y si pasó o no ese cambio del orden del día también, cuando estaban cerrando o estaban atacando radios. Creo que esta era, ¿no? Era por este ¿Y qué caso. corona tiene este señor Pachana? Mire, yo no sé si tiene una corona, yo lo creo que pero tiene... es que resuelve casi todo. Yo creo que tiene una amistad muy profunda y una entrega muy profunda a Alianza País. Yo lo dije desde el día 1 del acuerdo hace un año, cuando empezó esto de no participar del bloque en su alianza con el oficialismo. Y todo esto termina decantando en que no es que todos los acuerdos son malos. Es que si es que hay que censurar al ex fiscal general, por ejemplo, se lo censuró. Y se censuró con los votos transversalmente de la Asamblea. O el ex contralor. O la ministra de Salud. Hay cosas puntuales. Otra cosa es hacer un acuerdo contrario a lo que tú has venido peleando los últimos 10 años, por ejemplo. Más allá de calificarlo como bueno o malo por los juicios de darle, nosotros siempre dijimos, que por lo que creemos que es malo, siempre dijimos que la subida de los impuestos y las reformas tributarias que se aplicaron los últimos 10 años iban a traer al Ecuador un problema de empleo y un problema económico. Siempre lo dijimos. Y el exceso de endeudamiento también. Siempre lo dijimos. Y que se torcía o se doblaba las leyes en un nivel que no era aceptable para nosotros. Y así siempre lo defendimos. 10 años. Y luego llegan, hacen un acuerdo con el gobierno y suben $600 millones en impuestos, hacen una nueva reforma tributaria y además la hacen ingresar irregularmente un 30 de diciembre cuando todavía el plazo de los 30 días no se había vencido y el pleno de la Asamblea ya había terminado el debate y tenía que esperarse a que entre por el Ministerio de la Ley en vista de que no se había resuelto los temas como debía resolverse en un proyecto integral. Entonces la pregunta no es si los acuerdos con el gobierno son o no, es que no se deben hacer acuerdos con el gobierno, se debe hacer coincidir puntualmente en ciertas cosas en las que ambas partes o todas las partes han prometido defender. ¿Qué es lo que nos dice la gente a nosotros? ¿Qué es lo que cuando nosotros no estábamos en política decíamos sobre los políticos? Ahí está, llegan, hablan, dicen que van a hacer muchas cosas, llegan al poder, se olvidan de la gente. Gallos de medianoche en muchos temas. Y los pueden acordar. Hace relación. Algunos pueden ser buenos, pero no pueden ser distintos a lo que prometiste, en esencia. Pero en el marco de la ley. Y además en el marco de la ley. Eso que hicieron el 30 de diciembre es absolutamente irregular y eventualmente lo que le va a traer al Estado es la obligación de que si hay una normativa real y se ejecuta esa normativa, se aplica, van a tener que devolver todo lo que quitaron porque no pueden cobrar los impuestos que están cobrando el día de hoy. Le subieron a 3,5 millones, al menos 3,5 millones de personas que tienen planes celulares, la tarifa celular. No estamos hablando que le subieron los impuestos, que tampoco estamos de acuerdo, a otros bienes, que alguien pudiera calificar los suntuarios como lo hacían antes, que tampoco estaríamos de acuerdo. Yo particularmente no estaría de acuerdo. Y nuestra promesa fue no hacer eso. Estamos hablando que le están subiendo los planes celulares a personas naturales y a empresas. Y son costos directos que tienen que pagar. ¿Qué es lo que leemos? Algunos dicen no me importa. Bueno, el que no le importa pues también puede pagarlo, pagar más, pagar un impuesto, pagar un dinero, darle su dinero al Estado voluntariamente, pero no tiene que hacerle pagar a las personas que sí le importan, pues. Claro. O que no tienen. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que hemos escuchado decir? Hemos escuchado que hay personas que han bajado su plan celular. Entonces, claro, restringen primero se restringen en lo que tenían, en relación a lo que tenían antes, y hacen que las empresas, pues, que facturaban, más allá que no les va mal por eso, pues facturen menos por esas razones, que no son muchos, pero son. Y este es el fracaso del gobierno. El fracaso del gobierno es un fracaso de la seguridad ciudadana. Y en tiempos normales, hace rato que hubieran hecho renunciar a ese ministro de gobierno, hace rato. Pero es que matan a la gente cuando va a sacar dinero al cajero. Pero es que la mata cuando camina al frente de un centro comercial. Pero es que la mata cuando está en la calle. Y los asambleístas que están ahí blindando a la ministra de gobierno desprecian al Ecuador cuando blindan a esa ministra de gobierno. Pero el CAL no se ha pronunciado todavía sobre Todavía no se han pronunciado sobre este juicio político. En el anterior yo recuerdo muy claramente que Patricio Donoso dijo que el juicio político anterior no iba a pasar. Aquí lo dijo. Que no iba a pasar el juicio político del CAL. Eso lo dijo Patricio Donoso, un asambleísta que era de oposición y que está tan entregado como Pachala al oficialismo. Que hagan lo que les dé la gana, pero si lo hacen yo lo puedo describir. Pero este entreguismo al oficialismo no se podría haber dado si no tuvieran el espaldarazo del líder de la organización política. Mire, yo creo que los asambleístas somos responsables por nuestras propias acciones. Cuando les pidieron a Patricio Donoso que vote por el tema del artículo 98, ahí no hizo lo que les pidieron, pues. Ahí no.
Yo voté en contra de que se mantenga este tema de las productoras. Lo digo con mucha claridad, pues eso fue no a los monopolios, no a los privilegios. ¿Cómo así? Yo lo dije y yo voté de esa forma. Yo entiendo las posiciones distintas, pero ¿cómo así ahí no hizo caso? Entonces los asambleístas nos responsabilizamos nosotros por nuestros votos. Luego cada cual tiene que explicar por qué le pide a alguien hacer una cosa u otra, pero yo aquí me vengo a responsabilizar por cómo yo voto. Y ¿cómo si Patricio Donoso no hizo lo que le pidieron? Si además fuera nuestra propuesta de campaña, no dar esos privilegios a nadie. Si lo que había que hacer era pedirle al Ejecutivo que haga un reglamento para que sí puedan aplicar las normas que sí los beneficiaban, para de una manera distinta salir adelante. Y por eso yo le quiero comentar, he presentado un proyecto de ley que lo que hace es incluir ya propuestas que vendrán en ese sentido, porque lo que yo he presentado tiene que ver con el acuerdo, un proyecto de ley que lo que busca es poder hacer un control de legalidad de los actos de la función ejecutiva, de los acuerdos normativos de la función ejecutiva. Porque hoy hay reglamentos que son ilegales, pues. Hoy hay reglamentos que hacen cosas ilegales. Por ejemplo, la misma ministra de Gobierno. Hemos visto, no sé si ustedes lo conocen, en Guayaquil se dio un caso de que cierran un local comercial porque hablé 2 horas después o 1 hora y media después, y además le ponen una multa. ¿Por qué? Porque la multa está en el reglamento. Los reglamentos no pueden crear multas, sanciones económicas a las personas, ni cobrar dineros por abrir. Eso tiene que ver con reserva, eso está reservado a la ley. Y la misma Cámara de Comercio de Guayaquil lo dice. Y ahí está el reglamento. ¿Y qué puede hacer la Asamblea con respecto a eso? Solamente exhortar. No, pues. Si nosotros emitimos leyes, nosotros podemos decir, ese reglamento es ilegal, no es aplicable esa parte. Consecuencia, le tenemos al ministro de Gobierno que además destruye la economía con esas restricciones absurdas y que además son ilegales. Entonces tienes al ministro de Economía también que es un fracaso total. 115.000 empleos perdidos el último año. 115.000 en el anterior, 95.000 en el anterior. Y ahí sigue. Bueno, y sigue, porque ya viene lo que viene, pues. Y ahí sigue. Y la economía sigue decayendo. Entonces, ¿quiénes están seguros en sus cargos? El ministro de Economía y el ministro de Gobierno. Y que están llamados a juicio político, pero ninguno va. Ambos enjuiciados políticamente. El CAL blindando a la ministra de Gobierno, postergando el juicio político, aguantando el juicio político del ministro de Economía también, y la gente sin empleo y a las matan en las calles cuando va a caminar por un centro comercial. Esa es la realidad del Ecuador. Pero si dejamos que esto siga, en el año 3 meses que les falta, le hunden al país más de lo que ya está hundido. Pues, es que lo van a seguir hundiendo. Y la Asamblea tiene que sacar la cara. Yo creo que tienen que exigirle a la Asamblea no solamente que no haga estas declaraciones o exhortos como el de hace poco, que fue muy criticada porque al no hacer lo básico, no hacer lo fundamental, al no representar a la gente en lo fundamental, pones a hacer esas cosas y la gente dice, oye, claro, tú le vas a preguntar a una persona que vive en el Chimborazo y él te va a decir, te va a tener una opinión particular sobre eso por lo que le representa, pero la ciudadanía en general dice, estos asambleístas no, blindan a la ministra de Gobierno, que es la responsable política de matar, de que la gente se muera en el Ecuador, que es la responsable política de que el presidente de la República haya dejado secuestrar la ciudad de Quito y destruir la ciudad de Quito, que el tiró que le da a los policías, tiró bombas lacrimógenas caducadas. Es que el tema es más grave que eso, es que le da a los policías armas en mal estado. Imagínense. ¿Cómo defiende la policía a la ciudadanía en un tiempo de crisis si le das implementos de trabajo en mal estado? Bombas lacrimógenas caducadas, esto va más allá si le hace más daño o menos daño. La realidad es que la gente se le acercaba lo suficiente a los policías como para tirarles bombas molotov y quemarlos. ¿Cómo se le acercan si están las bombas lacrimógenas ahí? Porque seguramente no tienen el efecto que tienen que tener, porque la misma ministra de Gobierno dice, primero que ella lo reconoce, y segundo, que la misma ministra de Gobierno dice que el efecto es menor. Entonces, claro, es como darle una bala a un policía que dispare poquito, pues que llegue 1 metro. Entonces, claro, el efecto es menor, lo disparó, pero el efecto es menor. Cuando tú le das a un miembro de la fuerza pública implementos que no sirven, no puede defender a la ciudadanía. Y ustedes vieron cómo quedó la ciudad, que gracias al amor que los quiteños le tienen a la ciudad, hoy está reconstruyéndose y reconstruida casi totalmente. Entonces, asambleísta Gómez,
titular de la Asamblea ayer hizo una rendición de cuentas y en el tema de fiscalización asegura que se ha mejorado muchísimo y que la fiscalización no se puede medir por el número de juicios políticos que se llevan adelante en la Asamblea Nacional, sino por los pedidos de información, por los requerimientos que los legisladores hacen. Además habla de transparencia, de participación ciudadana, de haber aprobado alrededor de 21 leyes en el 2019, en fin, una situación que pinta a la Asamblea Nacional como una institución absolutamente eficiente, cuando las estadísticas muestran que la aceptación de la gente hacia esta institución del Estado pues es absolutamente baja. Yo voy a responder eso en dos partes. El presidente de la Asamblea, dentro de las condiciones que están, hace un gran esfuerzo. Yo lo voy a dejar así porque lo hace, lo conozco. O sea, lo intenta. Luego, el resultado que nos mete a todos los asambleístas en el mismo saco, pues es el que usted comenta. No hay como darle vueltas a eso. Y no sé, el tema de la fiscalización yo no lo veo así, yo tengo que discrepar absolutamente. Imagínese usted que la fiscal general el día de hoy no procese a más gente por distintos cargos porque ya los procesó por uno. Y digan, no, lo que están haciendo es recién empezando investigaciones, no. Yo creo que el Ecuador hoy, cuando hablan del gobierno entero, no de los funcionarios de este, no, porque la ministra de Salud de este gobierno, que fue censurada políticamente por dar medicinas caducadas y por comprar kits de análisis de VIH que no servían, no está siendo investigada por la Fiscalía. Uh-huh. Entonces, no solamente hay que investigar a los del anterior, hay que investigar a este también, pues. Y si a uno del anterior le hacen un juicio por concusión y después encuentran que hay otro por cohecho, por más que en el de concusión lo dejaron libre, no tienen que investigarlo por el de cohecho. Claro que tienen que hacerlo. De la misma forma, la ministra de Gobierno, que se le hizo un juicio político, que se la dejó impune por el tema del asesinato de Diana en Ibarra, que fue su responsabilidad política total. 1 hora y media, una mujer secuestrada con un cuchillo en la garganta, embarazada, a la vista y paciencia de los miembros de la fuerza pública a cargo de ella, y nadie contestó el teléfono para decir, salven la vida de esa mujer. Como hoy sí escuchamos que dice por lo menos la alcaldesa de Guayaquil, disparen, hagan algo. Pues no se muere la gente que tienen que ustedes proteger. Esa responsabilidad política la tiene la ministra de Gobierno. Y la fiscalización, hay asambleístas que dicen, hay gente que critica los juicios políticos porque dice que hay muchos. Pasa que hay muchos funcionarios corruptos, pues, políticamente corruptos. Hoy los juicios políticos que estamos haciendo a la misma persona es porque tiene distintas causas, pues. Porque se ha equivocado tanto en tantas cosas que lo que hay que hacer es fiscalizar. Esto de que no se puede medir la fiscalización solamente en juicios políticos, yo creo que es una medida relevante, no es la única, pero es una relevante. Y yo lo venía advirtiendo. Finalmente lo que iban a hacer en la comisión era blindar a la ministra de Gobierno y blindar a la presidenta del CNE, y así lo hicieron. Y esta vez no va, y ahora, esto no va a cambiar ahora tampoco. Es que lo que no va a cambiar ahora es que yo no voy a dejar de fiscalizar. Y que la gente nos mandó a fiscalizar y no a blindar a ministros incompetentes, porque se sirven. Mire, yo tengo 3 años en esto. La gente que tiene 30 años en esto ha visto 10 veces lo que yo he visto en 3 años. Y lo he visto de distintas personas, de distintas formas, de distintos estilos. Y usted pregúntele, o si yo le consultaría a ustedes sin necesidad de que haya una respuesta. ¿Por qué un asambleísta de la oposición blinda a un ministro del gobierno? Hay muy pocas. Que calla otorga. Correcto, hay muy pocas formas de explicarlo. Sí. Cuando a la gente le están matando en las calles, cuando se fracasó contundentemente, cuando no dejaron sentar ni siquiera a la ministra de Gobierno al lado del presidente de la República, cuando fueron a ser secuestrados, no a negociar o a conversar, fueron secuestrados en Televisión Nacional por el señor Vargas. Secuestrados políticamente, me refiero, en Televisión Nacional, porque los que mandaban ahí eran las personas. El presidente de la República fue vapuleado en Televisión Nacional y no dejaron que la ministra de Gobierno esté sentado. Si no es un interlocutor válido para sentarse al lado del presidente y cuidarlo ahí simbólicamente, ¿cómo puede ser un interlocutor válido con la sociedad o para cuidar a los ciudadanos? Es que no puede ser. Y es que en tiempos de política normal, de política sensata y seria, hace rato le hubieran pedido la renuncia. Y por decencia, hace rato que hubiera denunciado. Ahora, permítame, porque el tiempo se nos agota. ¿Sí? El juicio a la ministra Romo no va a ir, porque ya les llega el Código Orgánico de Finanzas Públicas a la Asamblea, o sea, las reformas revisadas. Y eso va a ser el debate, porque esto conlleva el cumplimiento de las otras tareas del FMI, que también va a estar involucrada la Asamblea Nacional.
¿A qué tiempo le van a enjuiciar si ya se acaba el gobierno? Mire, el juicio político tiene que llegar. El juicio político de la ministra de Gobierno no lo puede blindar el CAL. Vamos a ver pues si rompieron o no rompieron el acuerdo y la blindan o no la blindan a la ministra de Gobierno los asambleístas que dicen que están en la oposición. Yo le digo, voy a revisar si han votado en contra de lo que se propuso del acoso sexual de los feos, del presidente, y vaya a ver si votaron en contra, a favor o en contra de lo que se propuso del tema de la libertad de expresión cuando iban a cerrar la radio. Vayan a ver, pues. Entonces, una cosa es lo que se dice, lo que dicen que van a hacer, y otra cosa es lo que realmente están haciendo. Y yo creo que en ese sentido tenemos que decirlo con mucha claridad, mucha claridad. Aquí, los asambleístas que blinden a la ministra de Gobierno serán los responsables políticos, también por las muertes que hay en la ciudad, en todas las ciudades, en las zonas urbanas, en las zonas rurales, en el campo o en la ciudad. Y son los responsables de todas las que han habido ya. Porque ellos son los responsables de haberla mantenido en el cargo. Ya el presidente de la República ha renunciado en ese sentido a hacer un cambio. Entonces es tarea de la Asamblea Nacional hacerlo. Porque quienes son los perjudicados son los ciudadanos que nosotros tenemos que representar. Ciudadanos que nosotros les dijimos que íbamos a hacer algo y que tenemos que llegar a cumplirlo. Cuando nosotros estábamos fuera de la política y decíamos estos políticos que llegan, dicen que van a hacer algo y hacen lo contrario, todos repudiábamos eso. Esa es una de las razones por las cuales yo no me pude acercar al acuerdo político que hicieron con Alianza País, que fue mucho más allá de solamente organizar la asamblea. Uh-huh. Y ha sido evidente ese acuerdo en otros aspectos, en el área económica fundamentalmente. En el área económica. Van a seguir votando seguramente con las nuevas leyes que les llegan. Lo veremos, pues. Nosotros dijimos no subir más impuestos, no más reformas económicas. Porque usted sabe, estamos en un año preelectoral en donde ya los pesos son mucho más específicos. Veremos, porque en ese mismo en ese mismo criterio deberían también censurar a la ministra de Gobierno. Pero es que ahí hay otro. Es que ahí se va a ver. Ahí hizo usted la pregunta adecuada. Es que ahí se va a ver. Ahí hay otros compromisos. Correcto. Sí, pero ahí se va a seguir viendo si realmente solo se dijo que se rompió el acuerdo, si verdaderamente se rompió. Uh-huh. El tema no es lo que se dice es relevante. Luego lo que sea, si yo le he dado 2 casos en 2 cambios de orden del día, de 2 cosas que fundamentalmente nosotros como organización defendemos en los principios, y no se ha apoyado eso, no lo apoyó el bloque al que pertenece el partido y que tiene muchas otras personas que no son del partido. Entre eso un coordinador de la bancada que está desde el año pasado entregado al oficialismo. Hablamos de esto de las pensiones, ¿cierto? Sí, de las pensiones a los exmandatarios. Hicimos una pregunta a la ciudadanía. ¿Se deben eliminar las pensiones a los exmandatarios o deben ser limitadas? ¿Qué opinas? Mire, yo le voy a decir con mucha claridad cómo lo concibo yo. Estos fueron concesiones de la ciudadanía política para una persona que ejerce el cargo de la presidencia y llega al cargo por la votación popular. Fue una concesión que en algún momento tuvo sentido. ¿Ya? Yo creo que esa concesión política de la ciudadanía que se implementó a través de la Asamblea el día de hoy, ya la ciudadanía no lo quiere. Esto no es un derecho del mandatario. Dicen que hay personas que cobran 2 sueldos ya de vicepresidente y de presidente. Pero no, también la anterior. Ajá. También una anterior que yo la verdad es que no me lo vi venir. Pero digamos que la ley lo permitiría hoy. Y digamos que la ciudadanía no le había puesto tanta atención a eso. Y digamos que hoy es un tema relevante porque la gente está sin empleo y el ministro de Economía y la ministra de Gobierno son los únicos seguros en su cargo, la ciudadanía tiene graves problemas y se está pagando dinero a gente que ya no está trabajando ni siquiera para el gobierno. Y doble pensión para el gobierno. Y doble pensión para el presidente de la República, que no ha renunciado totalmente, sino le ha pedido que pongan en pausa una mientras tanto. Pero también hay unos que fueron vicepresidentes y luego fueron presidentes. Correcto. El señor Novoa, el señor Palacio, Rosalía Arteaga. Correcto. Cobran doble. Pero más allá de eso, lo que se está reformando hoy aparentemente es solo para adelante, porque no se está haciendo una interpretación, se está haciendo una reforma. Así es. 1. 2. Es una concesión política de la ciudadanía a quienes ejercen la presidencia de la República. Hoy la ciudadanía grita, creo que en conjunto, que esa concesión política no es justa, porque la gente no tiene empleo y le va mal, y no puede ser que hayan personas que nuevas que vienen la cobren. Así que hacia adelante yo creo que eso tiene que eliminarse. Correcto. Hacia atrás tendría que hacerse de otra forma.
Bueno, justo le preguntamos a la ciudadanía si las pensiones a los exmandatarios deben ser limitadas. ¿Qué decía la gente? Nos contestó sí, 89% y no el 11%. Sí, Pero ese es el ¿no? tema. Una gran mayoría que dice, pues caramba. Y este no es un tema de Hasta derechos ahí laborales, este no es un tema de principios, este es un tema de una concesión política que podría no darse, digamos que se puede eliminar. Y así están todas las propuestas en la Asamblea que además posiblemente Nacional. no se justifica, tomando en cuenta que las personas que llegaron a estas altas magistraturas son profesionales, que luego siguen ejerciendo Ajá. su profesión y además recibiendo ingresos por el lado de su profesión Bueno, también. se nos agotó el tiempo. Gracias, asambleísta Roberto Gómez. Encantado de estar acá. Ojalá que pronto pueda venir a contarle un par de proyectos que tengo con respecto a la transparencia del IES, que he presentado ya 4 proyectos en ese sentido. Ojalá que podamos estar acá pronto por eso. Muchísimas gracias por recibirme acá y un saludo a todos. Muchísimas gracias Amigas también. y amigos, hasta el día de mañana, porque ya nos presionan desde controles. Sí, que les vaya bien, que tengan Que le una vaya excelente bonito, jornada. Carlitos, que le vaya bonito.